¿Cuántas veces no hemos escuchado a los evangélicos y demás cristianos acusar a los católicos de adorar a María como si fuera una diosa, lo cual contradice el primer mandamiento de la ley de Dios dado a Moisés en el monte Sinaí, que dice que no tendrás otros dioses aparte de mí? Éxodo 23. Pues bien, para explicar este tema es necesario saber que en la Iglesia Católica existe 3 clases de culto sagrado, que lo vamos a fundamentar con la Biblia de 2 versiones diferentes. La primera, Dios habla hoy, una Biblia ecuménica o interconfesional, y la segunda, la Reina Valera, que es utilizada comúnmente por las iglesias cristianas. Pues bien, el primer culto y el más importante de todos es el de adoración o latría. Es exclusividad de Dios. Así lo afirma Jesús a Satanás en las 3 tentaciones en el desierto. La Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Mateo 4:10. Del mismo modo, existe una veneración especial o hiperdulía que se le da a la Virgen María, como ella misma lo proclama en el llamado canto del Magnífica: porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Lucas 1:48-49. Igualmente, el cuarto mandamiento de la ley de Dios exige honrar a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. El término honrar en hebreo es kabodá, que también significa glorificar. Por lo tanto, Jesús glorificó a María. Además, la palabra de Dios nos enseña: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Hebreos 12:9, de la versión de la Biblia Reina Valera. El último culto es el de veneración o dulía, que se le da a los santos y a las santas. Dice el libro de los Proverbios 17: al hombre bueno se le recuerda con bendiciones. Los textos bíblicos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, cuando se refieren a la persona de María, utilizan muchas veces el apelativo de mujer. La palabra mujer en la cultura judía antigua equivale hoy en día a decir señora, y era el término más común utilizado por Jesús cuando se refería de una manera respetuosa al sexo femenino en varios pasajes de los evangelios. Sin embargo, en el contexto bíblico, la palabra mujer va íntimamente ligada a la persona de María. Desde el mismo momento en que Adán y Eva desobedecen el mandato de Dios, y es cuando el Altísimo, hablándole a la serpiente, le dirige lo que conocemos como el protoevangelio o el primer anuncio de la salvación, que aparece en el capítulo 3, verso 15 del libro del Génesis. Lo vamos a hacer con la Biblia Católica de América. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás su talón. La segunda referencia sobre este mismo término de mujer aparece ya en los textos veterotestamentarios, en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, verso 4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer. La tercera cita bíblica está tomada del libro del Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 12, verso 1, 2 y 5, donde nos habla de María de una manera simbólica. Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. Estaba encinta y las angustias del parto le arrancaban gemidos de dolor. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. El Evangelio de Lucas ha sido llamado también como el Evangelio de María, por la gran cantidad de referencias sobre ella que aparecen en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Vamos a explicar los párrafos más importantes desde la exégesis y la hermenéutica, que son 2 ciencias extrabíblicas que nos ayudan a darle la correcta interpretación al texto sagrado. Utilizaremos en esta ocasión otra Biblia católica, la versión latinoamericana. La primera cita bíblica es en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, verso del 26 al 38, que es cuando Dios envía al ángel Gabriel
a la ciudad de Nazaret en Galilea para comunicarle a María que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios. En el verso 28 dice el párrafo: llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En este párrafo, los estudiosos de la Biblia han podido identificar que no existe unas palabras más importantes de tanta trascendencia o relevancia dadas a una criatura humana como las que el ángel Gabriel le dirige a María, ni en los 46 libros del Antiguo Testamento, ni en los 27 libros del Nuevo Testamento que conforman el canon bíblico de los 73 libros inspirados por Dios. Del mismo modo, la palabra latina ave, con que el ángel Gabriel saluda a María, corresponde al vocablo griego chairé, que se traduce como alégrate. A primera vista, el término chairé, alégrate, parece un saludo normal, usual en la costumbre judía, pero estas palabras, cuando se leen en el contexto de la tradición bíblica, adquieren un significado mucho más profundo. Este mismo término está presente 4 veces en la versión griega del Antiguo Testamento, conocida como la traducción de los 70, y siempre aparece como un anuncio de gran gozo para la venida del Mesías. Así aparece en Sofonías 3:14, Joel 2:21, Zacarías 9:9 y Lamentaciones 4:21. Seguidamente vemos otra aclamación que hace el ángel a María en el verso 30. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Aquí vemos cómo María no es solamente la llena de gracia, el Señor está con ella, y también es la favorecida de Dios, indicándonos que ella era una mujer muy santa o de unas virtudes muy especiales para que Dios se haya fijado en su persona. Del mismo modo, más adelante, en el verso 35, vemos la relación estrecha, única, que tiene María con las 3 personas de la Trinidad. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Después del anuncio del ángel, vemos cómo María responde ante este llamado de este mensajero divino de una manera muy humilde y sencilla y obediente al designio divino. En el verso 38 concluye el diálogo. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como lo has dicho. Más adelante, cuando María visita a su prima Isabel, vemos cómo esta última, llena del Espíritu Santo, que en la Biblia es sinónimo de inerrancia, que quiere decir la verdad plena, le dirige a María estas 2 indicaciones que aparecen en el verso 42 y 43. Y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Aquí el distintivo de Señor es Marán en hebreo, Kyrios en griego o Dominos en latín, y aparece en mayúscula, y es un apelativo que se utiliza en las Sagradas Escrituras para referirse a la persona de Dios. Por lo tanto, María es la madre de Dios Hijo. Más adelante vemos cómo, después del nacimiento de Jesús, en la aldea de Belén de Judea, el pequeño niño es presentado por sus padres, José y María, en el templo de la ciudad santa de Jerusalén, siguiendo las indicaciones o los mandatos de la ley de Moisés de consagrar todo primer hijo o primogénito a Yahvé. Y aquí aparece un diálogo muy importante del profeta Simeón con María que marcaría rotundamente su vida. Eso está en el capítulo 2, verso del 34 al 35. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. El cumplimiento de estas palabras se efectuarían 33 años después, cuando en el Calvario o en el monte Gólgota, María observa cómo los centuriones romanos le traspasan el corazón a su hijo ya muerto en la cruz, como lo indica Juan en el capítulo 19, verso 34. Ya en la vida pública de Jesús hay 2 pasajes que causan mucha desconfianza o desconcierto entre las personas del común que leen la Biblia y que piensan que Jesús menosprecia o deja a un lado a su madre. El primero de ellos es en las bodas de Caná, que aparece en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, verso del 1 al 11. Cuando María se le acerca a su hijo y le dice que no tienen vino, veamos a ver de qué manera contesta su hijo. Eso está en el verso 4. Jesús le respondió:
¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Aquí vemos dos cosas importantes. Primero, Jesús al dirigirse a María no la llama comúnmente como debería de ser como madre, sino que le dice mujer, dando a entender de que ella es la mujer presagiada en el protoevangelio de Génesis 3:15, pero también le dice de una manera cortante y fría que todavía no había llegado su hora. Sin embargo, veamos a ver cómo continúa el diálogo. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Aquí también vemos dos cosas muy importantes. Primero, es la última vez en las Sagradas Escrituras que se da textualmente algunas palabras que haya dicho María. Y esta vez, las palabras haga lo que les diga nos da a entender que María nos quiere llevar a Jesús. Es un medio por el cual tenemos que conducir nuestra vida a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, como nos dice Juan 14:6, o también que Él es el único y verdadero mediador entre Dios Padre y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Más adelante el diálogo continúa y vemos cómo en el verso 7 ya Jesús no pone ninguna objeción a las palabras de María, sino que por el contrario está pronto a obedecer lo que ella le dice. Jesús dijo, llenen de agua estos recipientes. Lo más importante es ver cómo después de que Jesús transforma el agua en vino, cómo concluye este episodio. En el verso 11 hay tres características importantes. La primera es que dice que fue la primera señal milagrosa por la cual Jesús empezó a hacer prodigios y no lo hizo por iniciativa propia, sino por pedido de su madre. La segunda indicación es que manifestó su gloria, la gloria que recibe de ser el Hijo único de Dios Padre y resplandor de su gloria, como nos dice Hebreos 1:3. Y la tercera cualidad fue que sus discípulos empezaron a creer en él. La segunda cita bíblica que causa más desconcierto es la que aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versos 27 y 28. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo, feliz la que te dio a luz y te crió. Aquí en el contexto histórico vemos cómo cuando Jesús vino al mundo había una gran expectativa o una gran espera en el pueblo de Israel o en el pueblo hebreo de que era inminente la venida del Mesías en hebreo o Cristo en griego, que no es otro que el santo o el ungido de Dios, que traería la liberación al pueblo de Israel. Y en este caso, el evangelista Lucas nos dice que esta mujer anónima identificó a María como la madre del Salvador. Pero veamos cómo contesta Jesús ante estas palabras. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Parecería ser que Jesús quiere dejar a un lado todo vínculo o parentela familiar con María y resalta más bien las personas que ponen en práctica la palabra de Dios. Sin embargo, si vamos a recurrir nuevamente a la exégesis bíblica, vemos cómo María es la primera persona en el Nuevo Testamento que estuvo pronta a obedecer el mandato de Dios. Así lo vimos anteriormente en el capítulo 1 del mismo Evangelio, verso 38, cuando ella misma se autoproclama como la sierva o la esclava del Señor. Igualmente lo confirman las palabras de su prima Isabel cuando se dirige a ella en Lucas 1:45. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las palabras del Señor. La Iglesia Católica, a través de los santos padres de la Iglesia, que fueron los primeros escritores y teólogos del cristianismo, al igual que los primeros concilios, que es la reunión del Papa con los obispos convocados por él o delegados por él, para tratar temas como fueron las herejías. La palabra herejía viene del vocablo griego aisetain, que quiere decir elegir o tomar partido. Y en este caso sería tomar partido de las falsas creencias religiosas que empezaron a circular en los primeros siglos del cristianismo y que veían en contra del magisterio eclesiástico o los dogmas, que son verdades de fe reveladas por Dios y definidas por el magisterio eclesiástico. Con referente a María podemos decir cómo el escritor cristiano Orígenes de Alejandría, en el siglo III, en su libro Contra Celsus, un filósofo pagano y neoplatónico, protesta contra su tesis apoyada en argumentaciones de los judíos que decían que Jesús había inventado su nacimiento de una virgen.
En realidad era originario de una oscura aldea de Judea y había nacido de una mujer de la región, pobre y landera, acusada de adulterio, que fue repudiada por su marido, que era un carpintero. Una vez repudiada por su esposo, se comportó de forma deshonrosa y clandestinamente engendró a Jesús de un soldado romano de nombre Ben Pantera. Del mismo modo, San Epifanio, obispo de Chipre en el siglo V, condenaba en Arabia la secta de los coliridianos, que tributaban un culto idolátrico a la Madre de Jesús. Al respecto escribió de manera veraz y cierta: sea honrada María, sea adorado el Señor. Asimismo, en el siglo V, Nestorio, patriarca de Constantinopla, reconocía en María solamente el título de Madre de Cristo, Christotocos. Ante esta nueva herejía, el Concilio Ecuménico, reunido en la ciudad de Éfeso, Turquía, en el año 431 y presidido por San Cirilo, patriarca de Alejandría, proclamó que María llegó a ser la Madre de Dios o la Theotokos, no porque el Logos o el Verbo, que no es otro que Jesús, cuyo nombre significa Dios es salvación, haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tomó su naturaleza humana al haber nacido de su vientre virginal. Los primeros cristianos tenían un amor y una veneración especial en María y también reconocían en ella su papel importante en la historia de la salvación. Y es así como San Justino Mártir, San Irineo de León o Tertuliano, entre los siglos II y III, en un ambiente apologético contra los gnósticos y los docetas, identificaron a María como la nueva Eva. Por su parte, en la catacumba de Priscila, en la Vía Salaria de Roma, hay una pintura de finales del siglo II de la Virgen María y el Niño Jesús en compañía de Isaías. Arriba aparece la estrella de la profecía de Balaam. De Jacob avanza una estrella, del libro de los Números 24:17. Es considerada la referencia más antigua de la devoción a Nuestra Señora en la iglesia primitiva. Ya en el siglo III, como se deduce de un antiguo papiro, los cristianos de Egipto se dirigían a María con esta oración: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. O también, después del concilio de Éfeso, en el siglo V, se le da a María el título de Panagüía, que quiere decir toda santa. Hemos tenido la oportunidad de conocer las raíces bíblicas y teológicas del verdadero culto a la Virgen María en la Iglesia Católica, y podemos concluir con una frase muy elocuente de San Efrén de Siria del siglo IV, llamado el primer poeta mariano, cuando dijo que no puede haber redención sin Jesús, pero tampoco puede haber encarnación sin María. Reciban por favor un afectuoso saludo en el nombre del Señor Jesús desde Palmira, Colombia. Muchas gracias.